Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopiyana Ballava Girivaradhari Gopiyana Ballava Yasodanandana Brayayana Ranjana Yasodanandana Brayayana Ranjana Yamuna Tiram Vanachari Yamuna Tiram Vanachari Jayo Prabhupadam 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 Jaya Guru Devan Jaya Guru Devan Jaya Guru Devan Jaya Guru Devan Nittai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nittai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Shri Radha Madan Bihari ki Sitaram Lakshman Hanuman ki Shri Gaur Nitai ki Shri Gaur Purnima ki Srila Prabhupada ki Gaura Premananda Narayana Namaskrityam Narachaivam Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Dhyayanudhirayet Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Entonces del Sri Chaitanya Charitamrita Adilila capítulo 2 texto número 9. Repitan por favor. Nanda Sutta Baliyan Re Bhagavate Gai. Nanda Sutta Baliyan Re Bhagavate Gai.
Nanda Sutta Baliyan Re Bhagavate Gai. Sri Krishna Avitirna Chaitanya Goshani. Sri Krishna Avatirna Chaitanya Goshani. Nanda Sutta Baliyan Re Bhagavate Gati Gai. Sri Krishna Avatirna Chaitanya Gosani. Nanda Sutta Baliyan Re Bhagavate Gai. Sri Krishna Avatirna Chaitanya Gosani. Pero una aclaración, no es Sri Krishna, es Sei Krishna. Sí. Una madre Nanda Sutta, el hijo de Nanda Maharaj. Bali, ¿cómo? Yanre, ¿quién? Bhagavate, en el Srimad Bhagavatam. Gai, es cantado. Sei, eso. Krishna, el Señor Krishna. Avatirna, descendido. Chaitanya Goshani, el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Repitan. Aquel a quien el Srimad Bhagavatam describe como el hijo de Nanda Maharaj, ha descendido a la tierra como el Señor Chaitanya. Significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. En literatura, según las reglas de la retórica, para la buena composición, el sujeto se debe mencionar antes que su predicado. La literatura védica menciona frecuentemente a Brahman, Paramatma y Bhagavan, y por lo tanto esos tres términos son ampliamente conocidos como los sujetos de la comprensión trascendental. Pero lo que no es ampliamente conocido es que aquello que se analiza como el Brahman impersonal
es la refulgencia del cuerpo trascendental de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ni tampoco es ampliamente conocido que la superalma o Paramatma es únicamente una representación parcial del Señor Chaitanya, quien es idéntico al propio Bhagavan. En consecuencia, las descripciones de Brahman como la refulgencia del Señor Chaitanya, Paramatma como su representación parcial y la suprema personalidad de Dios Krishna como idéntico al Señor Chaitanya Mahaprabhu deben verificarse con pruebas de las escrituras védicas autoritativas. El autor quiere establecer primero que la esencia de los Vedas es el Vishnu Tattva, la verdad absoluta, Vishnu, la divinidad omnipresente. El Vishnu Tattva tiene diferentes categorías, de las cuales la más alta es el Señor Krishna, el Vishnu Tattva máximo, tal como se confirma en el Bhagavad Gita y en toda la literatura védica. En el Srimad Bhagavatam se describe como Nanda Sutta, el hijo del rey Nanda, a la misma y suprema personalidad de Dios Krishna. Krishnadas Kaviraj Goswami dice que Nanda Sutta ha aparecido de nuevo como el Señor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, porque la conclusión de la literatura védica es que no hay diferencia entre el Señor Krishna y el Señor Chaitanya Mahaprabhu. El autor va a demostrar eso. Si se demuestra entonces que Krishna es el origen de todos los tattvas, verdades, es decir, Brahman, Paramatma y Bhagavan, y que no hay diferencia entre Sri Krishna y el Señor Chaitanya Mahaprabhu, no será difícil entender que Sri Chaitanya Mahaprabhu también es el mismo origen de todos los tattvas, la verdad absoluta, tal como se les revela a los estudiantes de las diferentes comprensiones. Se denomina Brahman, Paramatma y Bhagavan. Lo voy a repetir de nuevo. Aquel a quien el Srimad Bhagavatam describe como el hijo de Nanda Maharaj ha descendido a la tierra como el Señor Chaitanya. Hemos leído Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 2, texto número 9. Bueno, disculpen, estoy un poquito afónico. Hoy es uno de los 2 días más importantes de nuestro calendario Vaishnava. Junto con Janmashtami, Sri Gaur Purnima, es el día en que celebramos la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Y como tenemos que hacer una introducción, yo sé que la mayoría aquí son Vaishnavas, pero siempre, por más que uno sepa, debemos reforzar esos conceptos, ¿no? ¿Quién es el Señor Chaitanya Mahaprabhu? Entonces vamos a hacer mención a la introducción que hizo Srila Prabhupada en 1967, cuando Srila Prabhupada recién tenía fundado el movimiento y sus discípulos eran hippies, ¿no? Ustedes recordarán que uno de sus discípulos encontró en un bazar hippie un dibujo de Hanuman, que Srila Prabhupada no les había explicado quién era Hanuman, y les trajo ese dibujo. Y le dijo, Srila Prabhupada, ¿quién es? Srila Prabhupada le dijo, es Hanuman. ¿Y es un gato? No, no es un gato, es un mono. En una época en que sus primeros discípulos no tenían mucho conocimiento, Srila Prabhupada tenía que hacer una introducción de quién es el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuando es un concepto teológico de los más complejos. Entender quién es el Señor Chaitanya no es fácil en lo absoluto, ni siquiera para un devoto. Entonces Srila Prabhupada resumió en tres cosas, ¿no? En 3 puntos. En primer lugar, la aparición del Señor Chaitanya, dijo, no es un evento histórico de la historia del mundo. No lo deben ver. Es verdad que el Señor Chaitanya apareció en el mundo y por lo tanto puede quedar registrado en la historia. Pero él dijo, pero no lo deben ver únicamente como un evento histórico de la historia del mundo, de la historia mundana del mundo. Por ejemplo, ustedes han dado cuenta que no se celebra la desaparición del Señor Chaitanya, ni tampoco se celebra la desaparición del Señor Krishna. Es considerado inauspicioso, ¿no?
Y el señor Chaitanya Mahaprabhu, cuando desaparece, nosotros sabemos que él se funde en la deidad de Tota Gopinath, ¿no? Pero si uno quiere averiguar para la historia mundana, cuando hablan de cómo desaparece el señor Chaitanya Mahaprabhu, ellos tienen una historia muy curiosa. Hay un hermano espiritual de Srila Prabhupada, el doctor O.B.L. Kapoor, que es muy erudito. Él menciona cómo los eruditos mundanos describen la desaparición del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ellos dicen, bueno, resulta que es Chaitanya, que era un gran predicador, un día congregó a todos sus devotos en un templo, bailó y se hizo una herida en un pie. Entonces, como se hizo una herida en un pie, le señalaron sus devotos, pero él no le dio importancia. Más tarde esa herida se infectó, luego se gangrenó y a los 3 días falleció, ¿no? Entonces sus devotos lo enterraron escondidas para que nadie se entere. Entonces el doctor O.B.L. Kapoor, cuando relata esa forma especulativa, porque eso no es verdad, de cómo se fue el señor Chaitanya Mahaprabhu, inmediatamente lo desmenuza en todas sus fallas. ¿De dónde ha salido esa historia? Entonces, esa historia apareció 100 años después de la aparición del señor Chaitanya Mahaprabhu. Ni siquiera fue una cosa reciente. Luego va a hacer una pormenorización técnica en donde demuestra que es falso, ¿no? Que eso no tiene nada que ver. Entonces, ese es el problema cuando uno quiere entender los pasatiempos de Krishna, de la verdad absoluta, a través de fuentes mundanas. Por eso Srila Prabhupada fue muy enfático en decir, lo primero que deben entender es que el señor Chaitanya Mahaprabhu no es parte de la historia del mundo tal como es, ¿no? Su pasatiempo es parte de un plan trascendental elaborado en el mundo espiritual. Por eso la aparición del señor Chaitanya Mahaprabhu se menciona en el Bhagavatam, pero de una manera velada. Por eso se dice que es una aparición enigmática, ¿no? Entonces, en ese famoso verso que está en el canto 11, capítulo 5, en el texto 32, Krishna Varna Tuisa Krishnam Sangopangastra Parshadam Yajñai Sankirtana Prayar Yayantihi Sumedasa. Entonces, aunque está en el canto 11 del Srimad Bhagavatam, Krishnadas Kaviraj Goswami lo ha insertado en el Sri Chaitanya Charitamrita. Nosotros lo vamos a encontrar, ese texto. Algunos textos del Sri Chaitanya Charitamrita son textos del Srimad Bhagavatam que han sido interpolados para hacer una fundamentación filosófica y teológica. ¿Qué es lo que dice ese texto? Se dice, es confuso. Por eso cuando uno lee el significado de ese texto en el Bhagavatam, se necesita la interpretación de 3 acharyas, 3 maestros espirituales, para que nosotros podamos entender a qué se refiere, ¿no? Dice algo así, Krishna que es negro, pero cuyo lustre no es negro, ¿no? O sea, como que no se entienden. Entonces los acharyas han explicado que aquí lo que está diciendo es que Krishna, cuyo color original es oscuro, como la nube oscura, va a aparecer con otro color, el color dorado. Y cuando los críticos tratan de fundamentar de que no, pero ahí en el texto en ninguna parte se dice que es dorado, ¿no? Entonces lo que se dice, ahí se hace mención a un pasatiempo cuando apareció el señor Krishna, eso está mencionado en el Bhagavatam. Se dice que Garga Muni, cuando hizo la ceremonia del natalicio del señor Krishna, llamado por Nanda Maharaj, dijo, este niño es una encarnación de Dios ya aparecido de diferentes colores. En Satya Yuga vino de color blanco, que es el Señor, ¿ustedes recuerdan? ¿Quién es la encarnación de Krishna de color blanco? ¿De quién se está hablando todo este tercer canto del Bhagavatam? Que estamos, el señor Kapila, ¿no es cierto? De color blanco. Después en Treta Yuga vino de color rojo. Luego en Dwapara Yuga ha aparecido de color negro. Entonces solamente falta un color restante que está mencionado también en el Shastra, que es dorado. Entonces, tras mucha fundamentación shastrika, los acharyas han determinado cómo es que en el Srimad Bhagavatam
cuando tienen que hablar de la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu, tienen que esconderlo. Es la única encarnación de Dios que se describe de una manera disimulada, no se describe de una manera directa, ¿no? Entonces, y cuando se hace la pregunta, ¿pero por qué se describe de una manera disimulada? ¿Por qué no se dice directamente? Ustedes recuerdan cuando se hablan de las encarnaciones de Dios, se dice de una manera misteriosa, por Srila Prabhupada, que se ha tomado la molestia de encontrar los significados para que lo entendamos. Pero si un sanscritólogo lee ese verso, se va a confundir, porque es confuso. Se necesitan varios acharyas que interpreten el significado de ese texto para entender cómo el Bhagavatam describe al Señor Chaitanya de una manera misteriosa. Y va a venir a la tierra para cantar los santos nombres de Dios y distribuirlos a toda la humanidad. Así está descrito, pero de una manera confusa, ¿no? Entonces la explicación es que como esa encarnación no viene a exhibir aparentes actividades sobrenaturales, en la vida del Señor Chaitanya Mahaprabhu sí hubieron actividades sobrenaturales un poco no muy conocidas, un poco ocultas. Pero en general el Señor Chaitanya Mahaprabhu aparece como un predicador que canta y distribuye los santos nombres de Dios. Entonces iba a ser muy fácil que aparezcan muchos Chaitanyas de imitación, ¿no? Entonces eso es lo primero que Srila Prabhupada, cuando tuvo que introducir quién es el Señor Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada no estaba seguro si le iba a alcanzar el tiempo para traducir todo el Chaitanya Charitamrita. Al final sí le alcanzó. Entonces resumió todos los pasatiempos, toda la filosofía del Señor Chaitanya en ese librito que creo que ustedes han leído, es Enseñanzas del Señor Chaitanya, el Avatar Dorado creo que es, ¿no? Entonces Srila Prabhupada tuvo que hacer toda esa introducción y toda esa explicación para que entiendan qué tan confidencial es el Señor Chaitanya Mahaprabhu, hasta qué punto Él es importante en nuestra asociación de devotos y cuánto le debemos nosotros al Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ahora, los grandes acharyas, cuando describen quién es el Señor Chaitanya Mahaprabhu, ahí ya lo expliquen teológicamente, diciendo, bueno, es Radha y Krishna que se han fusionado en un solo ser. Ahí estuve leyendo una anécdota de Giriraj Swami. Ustedes conocen a Giriraj Swami, han oído hablar de él, ¿no es cierto? Que es uno de los primeros discípulos de Srila. Él es el que abrió el templo de Yuhu, ¿no? Es un acharya muy famoso de ISKCON. Entonces, en una clase que él estaba dando de la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu, dijo, al principio, Achyutananda Swami, que fue uno de los primeros discípulos de Srila Prabhupada, cuando estaba en India, entró en contacto con un hindú piadoso, que por supuesto él conocía quién es el Señor Chaitanya y todo eso. Entonces, con ese hindú piadoso se pusieron a conversar y Achyutananda Swami le decía, bueno, algo que el otro ya se vio, Señor Chaitanya es muy importante porque es Radha y Krishna en un solo ser, ¿no? Entonces, ese hindú, que era medio filósofo, le dijo, sí, pero Chaitanya es primero, le dijo, ¿no? Él viene antes que Radha y Krishna, ¿no? Y él es más importante que Radha y Krishna, ¿no? Entonces, ¿por qué dices eso?, le pregunta Achyutananda Swami. Entonces le dice, porque Radha y Krishna es como el ghee y el azúcar, ¿no? Se juntan y forman la rasagula, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la rasagula? Es el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Por lo tanto, el Señor Chaitanya es más importante. Entonces, Achyutananda Swami, como era devoto nuevo, no supo qué responderle y lo busca a Srila Prabhupada. Y le pregunta a Srila Prabhupada, ¿qué es así? El Señor Chaitanya es primero, es antes que Radha y Krishna. ¿Quién es superior? Srila Prabhupada se puso a pensar. Superior es Radharani, hermano, a todos.
Luego Radha y Krishna se fundan en un solo ser. En el ejemplo que él te ha dado, el ghee y el azúcar se juntan y ahí sale la rasagula. Bueno, con matices más o matices menos, cuando el señor Srila Prabhupada explica quién es el señor Chaitanya Mahaprabhu, le dice, cuando Radha y Krishna entran en un estado de éxtasis, ambos se derriten, sus cuerpos pierden su forma y se fusionan en un solo ser, ¿no? Ese es un estado que los acharyas han denominado Prema Vilas Vivarta, ¿no? Cuando Radha y Krishna pierden sus individualidades y se fusionan en uno solo. Ahora, lo que ha explicado Krishna Das Kaviraj Goswami, pero ¿por qué aparece el señor Chaitanya Mahaprabhu? Bueno, hay una causa que es lo que hemos mencionado. El señor Chaitanya es dos cosas simultáneamente. Por un lado, es un yuga avatar. Se dice que en cada yuga tiene que aparecer una encarnación de Krishna, ¿no? Y se dice que en Kali Yuga hay una encarnación de Krishna que viene para liberar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el señor Chaitanya Mahaprabhu es un yuga avatar. Él vino por la poderosa súplica de Advaita Acharya, ¿no? Que él suplicó, ¿no? En esta época las personas son tan caídas, no siguen ningún, son los yávanas, ¿no? ¿Cómo se van a liberar los yávanas? ¿Quiénes son los yávanas? ¿Ustedes saben quiénes son los yávanas? ¿Nosotros? Sí, pero originalmente, ¿quiénes son los yávanas? Ustedes deben haber leído, aquí hay varios Bhakti Shastris. ¿Quiénes eran los melechas y quiénes eran los yávanas? ¿Alguien sabe? No, yo creo que está en el segundo canto, yo creo que varios se acuerdan. Los mongoles. Los melechas, si ustedes revisan el segundo canto del Bhagavatam, los melechas son los griegos y los yávanas son los turcos. Los turcos. ¿Pero a qué se refiere? Que en los tiempos antes de Kali Yuga, o cuando recién empezaba Kali Yuga, únicamente los griegos, porque tienen una conexión esos antiguos griegos con los Vedas, dicen que esos griegos, miles de años atrás, fueron príncipes kshatriyas, que se separaron de la cultura védica. Lo mismo esos reyes que vivían en el Medio Oriente, también eran kshatriyas. ¿Qué pasó? Perdieron sus principios religiosos, ¿no? Dejaron de estar refugiados en el Sanatan Dharma y se volvieron demonios, como tú dijiste. ¿Cuál es la característica de un demonio? No sigue principios religiosos, no tiene reglas de comportamiento, ni siquiera tiene higiene, odia los nombres de Dios. Eso es un demonio. Entonces, originalmente, cuando se hablaba de melechas y de yávanas, se estaba hablando de pueblos muy específicos, griegos y turcos. Pero actualmente, cuando se dice yávanas y melechas, se está hablando de todos nosotros, ¿no? Los que hemos nacido en Occidente. Este es Melech Adam, ¿no? La tierra de los melechas. En una época quizás estaba circunscrito a los griegos, actualmente no. Cuando se habla de melechas y se habla de yávanas, se está hablando de la cultura en la cual nosotros hemos nacido, occidentales, que no seguimos principios de comportamiento. Entonces había una preocupación que tenían que Advaita Acharya, ¿no? Y que también Narada Muni tuvo esa preocupación. Pero ¿cómo va a ser la liberada las personas? Encima que Kali Yuga es una era tan desafortunada. En Kali Yuga la duración de la vida es tan corta, ¿no? Y en Kali Yuga todo es desfavorable. O sea, Kali Yuga es tan desfavorable que no importa que tú te hayas levantado con mucho entusiasmo. Basta que salgas 5 minutos a la calle y ahí te vas a contagiar de toda esa vibra densa, ¿no? En Kali Yuga las personas son pendencieros, desafortunados, su mente siempre está perturbada. Entonces la preocupación que tuvo Advaita Acharya es, si Kali Yuga de por sí es una era inauspiciosa, y encima los yávanas son personas que no siguen ninguna regla ni regulación, ¿cómo van a ser liberados? ¿Cómo se van a liberar esas personas? Entonces, con ese propósito viene el Yuga Avatar. Entonces, en un sentido, el señor Chaitanya Mahaprabhu es un Yuga Avatar. Es más, se dice que antes que aparezca en la tierra, él le dio un darshan a Narada Muni y le mostró la forma de Sri Chaitanya. La forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu fue mostrado por primera vez en Vaikunta.
¿no? Porque Narada Muni tuvo la misma preocupación que Advaita Acharya. Eso está explicado en el Sri Chaitanya Mangal, ¿no? Cómo es que el señor Chaitanya, el señor Vishnu, le muestra la forma de Chaitanya Mahaprabhu a Narada Muni. Narada Muni había ido a Vaikunta a preguntarle al señor Vishnu cómo se van a liberar las personas de Kali Yuga, ¿no? Entonces, en ese momento, el señor Vishnu le dijo: justo he tenido una conversación filosófica con Lakshmi, ¿no? Con su eterna consorte, que ella había entrado en un estado de separación, en un estado de tristeza y estaba llorando, ¿no? Porque ella sabía de que el señor Vishnu se iba a ausentar, porque iba a participar de los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, y después viene Narada Muni expresándole esa preocupación. Yo estoy preocupado, le dijo, ¿qué va a pasar con la gente de Kali Yuga? Le dijo: mira, solo para ti te voy a mostrar mi forma que va a aparecer en Kali Yuga. Y manifestó su forma, que está descrita. Yo no sé, una vez mi maestro espiritual, cuando describió la forma del señor Chaitanya Mahaprabhu, él dijo que medía como 2 metros de estatura. Se dice que de su cuerpo salió un brillo que es intolerable para la vista. Pero una cosa que dijo, que a veces yo no entiendo cómo es, sus brazos llegaban hasta las rodillas. ¿Cómo será eso, que los brazos llegan hasta la rodilla? Eso dijo mi maestro espiritual. El asunto es que la presencia del señor Chaitanya Mahaprabhu, no hay ningún retrato del señor Chaitanya, no sabemos cómo era el señor Chaitanya Mahaprabhu. Por ahí en internet yo vi una vez una pintura de alguien que dice que esta es la imagen más antigua, pero era, creo, de 200 años después que se había ido el señor Chaitanya. Pero realmente es un poco especulativo, no sabemos. Solo están las descripciones que han dejado los acharyas. El asunto es que dice que la belleza corporal del señor Chaitanya Mahaprabhu era tal que una persona que por lo menos era piadosa, si veía esa forma se desmayaba, ¿no? No se podía, el éxtasis. Bueno, y eso le pasó a Narada Muni, ¿no? Entonces el señor Vishnu mostró la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu por primera vez. Y Narada Muni perdió el conocimiento, estuvo un rato sin conciencia. Pues cuando recuperó la conciencia, el señor Vishnu le dijo: ahora entonces esparce la noticia por todo el universo, desde arriba hasta abajo, que yo voy a venir, pronto voy a descender, y todos los semidioses tienen que aparecer para asistirme en mis pasatiempos. Eso está en el Chaitanya Mangal, ¿no? Como él va bajando y bajando y bajando y va anunciando la aparición del señor Chaitanya. Bueno, pero aparte de ser un Yuga Avatar, el señor Chaitanya es un Yuga Avatar, también es esa forma especial de Radha y Krishna fusionados en un solo ser y apareciendo como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Solo aparece una vez en un día de Brahma. ¿Esos son cuánto? 4.300 millones de años de los nuestros. O sea, cada 4.300 millones de años aparece la forma de Sri Chaitanya. Imagínense, es una escala de tiempo que no la podemos manejar. Bueno, entonces, cuando aparece el señor Chaitanya Mahaprabhu, y eso explica Krishnadas Kaviraj Goswami, es porque el señor Krishna tiene deseos internos que quiere satisfacer, ¿no? Entonces, él quiere saber los sentimientos de Radharani. Él quiere saber 3 cosas. Lo primero que quiere saber el señor Krishna, porque ¿cómo es posible que Krishna tenga dudas? Hay personas que a veces hacen esa pregunta. ¿Cómo Krishna, si es Dios, va a tener una duda? Entonces te estás contradiciendo. No sería Dios. Muchas veces los ateos nos retan de esa manera. Cuando a veces se dice, el devoto es más misericordioso que Krishna. Ustedes han escuchado eso, ¿no es verdad? El devoto es más... Pero ¿cómo el devoto va a ser más misericordioso si Krishna es Dios? ¿Sí? Entonces, ¿cómo un devoto, alguien que no es Dios, que es un alma, va a ser más misericordioso? La respuesta es que las divas, el devoto es una expansión de Dios, ¿no? Por lo tanto, al ser más misericordioso que Krishna, se refiere que es una expansión de Dios especial que manifiesta la total misericordia, pero en conjunto, Krishna y el devoto en ese sentido son uno. O sea, no son uno, como que se han fusionado y han perdido su identidad, pero son uno. Bueno, entonces Krishna en ese sentido
no le entiende completamente a Radharani. Tiene varias dudas. Una es, ¿por qué si yo soy el Supremo, cuando está Radharani, yo me subyuga? Porque Krishna está subordinado a Radharani, ¿no? Eso es lo que decía Srila Prabhupada, ¿no? Mira, tú preguntas quién es superior, Krishna o Radharani. Ojo, si a nosotros nos hacen esa pregunta, una persona nueva, tenemos que decir Krishna, no podemos decir Radha. Pero a un devoto que ya es más avanzado, le decimos Radha, ¿no? O sea, los aspectos íntimos de Radha y Krishna es para discutir entre devotos. En otras palabras, cuando presentamos la filosofía, los aspectos de Radha y Krishna a gente nueva, Radha y Krishna lo explicamos al nivel de Lakshmi Narayana, ¿no es cierto? No. Narayan es superior, Lakshmi está subordinada a Narayana. Ustedes han visto que Lakshmi está a los pies de Narayana, ¿no es verdad? Entonces, pero eso es en la relación formal de Dios. Ese es Dios para el público, ¿no? Ese es Dios para las personas que con las justas son piadosas. Ese no es el aspecto más íntimo de Dios, ¿no? Entonces, para el público hay que explicarle así. ¿Quién es superior? Superior es Krishna, ¿no? Y Lakshmi está a sus pies. Pero para un devoto, y eso Srila Prabhupada le decía a sus discípulos, ¿no? Radharani es superior a Krishna. Entonces Krishna está subordinado, está supeditado a ella. Depende de su voluntad. Si ella se enoja, entonces para Krishna es como que todo el universo pierde sentido, ¿no? Entonces toda su vida no tiene propósito. Krishna puede estar horas y horas esperándola tan solo para tomar darshan de ella, ¿no? Pero ¿cómo es posible si Krishna es Dios? Bueno, entonces esa es una duda. Entonces él tenía esa duda. Otra duda es, ¿qué tan profundo es el prema de Radharani? ¿No? Porque se dice que Krishna es la dulzura personificada, es Madhurya, es el dulce que se... Pero yo tengo un hermano que se llama Madhuri, que me acuerdo cuando mi maestro espiritual le dio el nombre, Madhu, ¿no? Madhu. ¿Qué cosa es Madhu? Madhu es dulce, ¿no? Pero, y los devotos siempre le decíamos el Madhu con fraternidad. Pero en realidad no es bueno decir únicamente Madhu, porque Madhu era también un demonio, ¿no? Hay un famoso demonio que se llama Madhu al inicio, porque Madhu es únicamente dulce, ¿no? Entonces Madhuri, ya se está hablando de Hari, que es Madhu, ¿no? O sea, Hari, que es dulce. Entonces Krishna es la persona, imagínense la personificación de toda la dulzura que existe en la creación. Ese es Krishna, ¿no? Pero esa dulzura solo la puede experimentar alguien que tenga prema, ¿no? Como se dice que hay personas que sufren de... ¿Ustedes conocen a alguien que ha sufrido de ictericia? Yo nunca he conocido... En India, ¿no? Yo siempre he escuchado de esa enfermedad que está mencionada en el Shastra. Yo nunca he conocido a alguien que sufra de ictericia. Dice que es una enfermedad que si tú la tienes, te pueden dar el néctar más dulce y lo vas a sentir amargo. No puedes degustar, algo ocurrirá con las papilas, no sé, no puedes saborear el dulce. Entonces, pero dice que la cura de la ictericia es probar el azúcar cande, ¿no? Que es un azúcar muy dulce. Entonces, de tanto probar se recupera el gusto. Bueno, entonces la segunda duda de Krishna es, pero mi dulzura, que es la más grande que hay en toda la creación, solo la puede disfrutar alguien que tenga prema. Mientras tenga más, a medida que más prema tengas, más amor puro por Dios, más vas a poder disfrutar. ¿Quién tiene el prema más grande? Es Radharani. Entonces, por lo tanto, yo quiero saber cómo es ese prema de Radharani. Esa es su segunda duda. Su tercera duda del Señor Krishna, la felicidad. ¿Qué clase de felicidad siente Radharani cuando está conmigo, ¿no? Porque se dice que las gopis, ellas no buscan su propia felicidad. Otra aclaración, a veces tenemos que hacer aclaraciones de cómo hay que predicar a las personas que vienen por primera vez, ¿no? Tenemos que darle la filosofía de forma general. Entonces, a veces hay personas que preguntan,
Si yo practico la conciencia de Krishna, me va a ir bien en la vida, o sea, voy a poder disfrutar mejor de la vida. Pues generalmente los devotos le dan la prédica así. No, le dicen, no. Tú tienes que practicar austeridad. Tienes que levantarte a las 3 de la mañana, y le hacen toda la lista del Vaidhi Bhakti, ¿no? Pero a una persona que es muy neófita, si tú le presentas todas las austeridades, las reglas y regulaciones, la vas a espantar, porque es como un niño que viene por primera vez, ¿no? A un niño siempre hay que mostrarle lo más atractivo, incluso si es material, para engancharlo en la filosofía. Claro, tampoco vamos a mentir, ¿no? Que si te haces devoto te vas a ganar la lotería, ese tipo de cosas. Pero siempre hay que presentarlo de una forma que sea atractiva. Entonces, si alguien dice, yo desde que canto Hare Krishna, en mi familia me va mejor, mis hijos sacan buenas notas, con mi esposo estoy mejor, etcétera, etcétera. No hay que decirle, no, eso es Maya, ¿no? Entonces hay que decirle, qué bien, qué gusto, nos da mucho gusto, claro, y sigue cantando, mejor vas a ver cómo te vas a sentir mejor todavía, ¿no? Las personas que son muy neófitas, hay que presentarles la filosofía de una manera atractiva, ¿no? Por más que no sea la verdad completa, ellos no están todavía preparados para escuchar la verdad. Dice que esa es la explicación filosófica de por qué Krishna es el mentiroso supremo. Ustedes han escuchado eso, ¿no? Que Krishna, como es Dios, es el engañador más grande que hay. Cuando alguien pregunta, ¿cómo Dios va a ser un engañador? La respuesta filosófica es, debido a que nosotros somos condicionados y no podemos entender la verdad absoluta. Eso se entiende por lógica. Entonces, Krishna necesariamente tiene que mentirnos un poco, porque no podemos llegar hasta la verdad absoluta en su plenitud. Bueno, entonces hay aspectos, por ejemplo, que es necesario a las personas nuevas presentarles de una forma atractiva para que se conecten con la conciencia de Krishna. Eso tiene que ver con la felicidad. ¿Qué tanta felicidad experimenta? Un devoto, se dice que si un devoto es muy puro y muy avanzado, ni siquiera busca felicidad espiritual. ¿Ustedes imaginan algo así? ¿No? Porque uno dice, no, bueno, yo he renunciado a todos los disfrutes mundanos, ¿no? Sigo los 4 principios, me levanto todos los días a las 3 de la mañana, ¿no? Pero estoy experimentando un néctar, ¿no? Ese es ingresar ya en estados de bhava, ¿no? Entonces, salir del Vaidhi Bhakti, ingresar al Raganuga. Srila Prabhupada dice, si un devoto se levanta todos los días a las 3 de la mañana y al principio lo siente difícil, pero llega un momento en que siente un gustito, ¿no? Eso lo ha experimentado siempre un devoto, ¿no? Cuando al principio le dicen, Prabhu, levántate, ¿no? Ya, bueno, siempre era el comandante, ¿no? A ver, Haribol, son las 3, ¿no? A ver, devotos, Hare Krishna, me acuerdo quién era, Prabhu Kanupandia, ¿no? Quien nos despertaba así, ¿no? Con su acento francés. Prabhu, ya es un poquito tarde, ya son las 4, levántate. Entonces, y uno se levanta, pero llega un momento en donde ya no se siente pesado, llega un momento en donde uno siente, wow, ¿no? Una energía. Srila Prabhupada dice, si uno experimenta eso ya es Raganuga, en un estado incipiente, pero ya es Raganuga Bhakti. Bueno, entonces un devoto dice, bueno, yo estoy renunciando a toda una cantidad enorme de disfrute de los sentidos, porque lógicamente quiero experimentar ese Raganuga. Ahora, imagínense un devoto que es tan avanzado que no quiere ni Raganuga. No, ¿qué Raganuga? Nada, todo es para Krishna. Yo que me hunde en el infierno, pero Krishna tiene que ser ilimitadamente feliz. Esa es la conciencia de las gopis, ¿no? Sridhar Maharaj, el hermano espiritual de Srila Prabhupada, dice, las gopis eran como en la Segunda Guerra Mundial, esa comparación la hizo él, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón estaba perdiendo la guerra y los Estados Unidos los estaban masacrando,
¿Cuál era el último recurso que tenían? Eran los pilotos. ¿Cuáles eran? Los pilotos kamikazes. ¿Quiénes eran? Lo único que les quedaba, sus aviones los llenaban de explosivos y eran suicidas. Se iban con su avión en picada contra como si fuesen, en esa época pues no tenían ellos esos misiles sofisticados que tienen ahora los, ¿no? Ustedes han visto en los noticieros, la guerra Rusia-Ucrania, unos misiles sofisticadísimos que creo que esquivan blancos hasta llegar ¿no? Claro, en esa época no existían, pero sí habían pilotos kamikaze. Ellos sabían que iban a morir, ¿no? Por el emperador, no importa, así, ¿no? Se ponían, creo, una cinta acá, iban a muerte. No, él es a muerte. Acá morimos, pero cada uno destruye un barco. Ya, Sridhar Maharaj dijo, esa es la conciencia de las gopis. A veces nos asusta porque pensamos, cuando pensamos de las gopis y Radharani, a veces pensamos en algo medio light, ¿no? Gopi, conciencia de Gopi, conciencia de Radharani, entrega incondicional, absoluta, ahí no hay medias tintas, todo por Krishna, para mí nada, ¿no? Pero aquí viene una ley espiritual. No importa que un devoto puro no quiera nada, Krishna a la fuerza te llena de felicidad. Está bien, tú no quieres nada, pero Krishna, como te has rendido, te voy a dar más felicidad. No, así no quieras, te lo voy a dar. Entonces el devoto se siente mal y hace más servicio, entonces más felicidad si no quieres. Entonces el devoto más, y así hay una competencia, quién da más, así, ¿no? Devoto, no, yo no quiero, yo solo quiero más servicio. No, ese es un devoto que viene a pedir servicio al templo, no viene solo a buscar, no sé, maja, algo así, no. Prabhu, ¿dónde está el servicio? Por favor, servicio, yo quiero más servicio. Esa es la conciencia de los gopis. Las gopis solo Entonces Krishna también tenía esa duda. ¿Hasta dónde llega esa felicidad de Srimati Radharani? ¿No? Entonces, esas tres dudas tenía Krishna, ¿no? Uno es, ¿por qué siendo yo el Supremo, ella me subyuga? ¿No? Otro es, ¿cuál es el prema de ella? La dimensión de Suprema para poder disfrutar de mi madurya. Y otro es, ¿qué felicidad está experimentando ella? Esas tres dudas. Entonces Dios tiene esas dudas y por eso aparece como el señor Chaitanya Mahaprabhu, que es Krishna, pero viene con el color de Radharani, ¿no? Venir con el color de Radharani no es únicamente algo externo, viene con los sentimientos de Radharani. Ese es Sri Chaitanya Mahaprabhu, es la forma más misericordiosa. Por eso decía Srila Prabhupada, ustedes deben atraer la atención de Radharani, porque si Radharani se fija en un devoto y lo recomienda, Krishna no lo puede rechazar. Bueno, eso lo tenemos en el señor Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Que es Krishna con el color de Radharani, los sentimientos de Radharani. Bueno, entonces, ¿cómo aparece el señor Chaitanya Mahaprabhu? Algo de eso queremos hablar. Él aparece, una pareja de devotos puros fueron escogidos para actuar como su papá y su mamá. Cada vez que el señor Krishna viene a la tierra en alguna de sus encarnaciones, quienes aparecen como su padre y su madre son devotos puros, que por muchas vidas han hecho austeridades, ¿no? Entonces Jagannath Misra, que era ¿quién era Jagannath Misra? Era un brahmana que no era natural de Navadvip. Él vivía en otra ciudad, ¿no? Era el quinto hijo de otro brahmana que se llamaba Upendra Misra. Entonces, pero él había oído de un gran pandit que vivía en Navadvip. Navadvip tradicionalmente era tierra de eruditos, de pandits, ¿no? Entonces, ahí había uno que se llamaba Nilambara Chakrabarti, que era un sanscritólogo, astrólogo, así, ¿no? Y era el padre de Madre Sachi. Tenía una hija muy hermosa, que era Madre Sachi. Entonces Jagannath Misra era un brahmana pobre, no tenía muchos recursos, llega y se vuelve en su discípulo favorito de Nilambara Chakrabarti. Entonces él hace el arreglo para que se case con su hija. Entonces de esa pareja de devotos puros, Jagannath Misra y Madre Sachi, aparece el señor Chaitanya Mahaprabhu. Pero ellos, habiéndose casado,
tuvieron 8 hijas que murieron al nacer, uno tras otra, ¿no? Entonces, cuando Madre Sachi quedó embarazada por 9ª vez, una forma de Dios vino a su vientre, una forma de Vishnu, que ese es Vishvarupa, ¿no? O sea, antes que aparezca Krishna, el vientre de Madre Sachi fue bendecido con una forma de Vishnu. Entonces, Vishvarupa era un muchacho hermoso, un muchacho maravilloso, que era la perfección en su comportamiento, y contrastaba su carácter con el señor Chaitanya. El señor Chaitanya era travieso, ¿no? Generalmente un padre se siente muy afortunado cuando tiene un hijo que es obediente, religioso. Imagínense ese modelo de hijo, ¿no? Desde que es niño me refiero, ¿no? Esos niños que se portan bien, respetuosos, obedientes, la perfección, el modelo, ese era Vishvarupa, ¿no? Al contrario del señor Chaitanya, que en sus pasatiempos juveniles era muy travieso, diríamos muy movido, muy inquieto. Entonces, Vishvarupa, cuando Vishvarupa tenía más o menos 10 años, se dice que la forma del señor Chaitanya ingresa a su vientre. En ese momento, Madre Sachi dice que brillaba en la noche, pero no solo ella brillaba en la noche, toda la casa brillaba en la noche, en Navadvip. Entonces, tanto es así que los vecinos se sorprendían. ¿Qué cosa? Entonces pasaron la voz, Madre Sachi está embarazada de nuevo, pero su casa está brillando, parecía como en Navidad, visto esas casas llenas de luces, así que brillan, pero ahí no había luz eléctrica, toda la casa brillaba. Entonces, y Jagannath Mishra, su esposo, también decía, qué raro, la gente cuando me ve me dan reverencias y me dan donaciones. Algo extraordinario estaba aconteciendo en la casa de ellos, ¿no? Se dice que cuando ella estaba en su 7º mes de embarazo, Advaita Acharya, que era considerado un acharya ahí, entró a la casa y sin decirle nada la circunvaló a ella varias veces y le aplicó pasta de sándalo en la frente y se fue, ¿no? Entonces, pero pasaron 13 meses y ella no daba a luz, ¿no? Eso generalmente no ocurre, ¿no? ¿Qué mujer está embarazada 13 meses, ¿no? Entonces, y Nilambara Chakrabarti, que era un astrólogo erudito, dijo, es que ella está embarazada de alguien que no es de este mundo, no es de este universo, ¿no? Es una superpersonalidad que está escogiendo el momento astrológico en que tiene que aparecer, por eso se está demorando tanto, ¿no? Entonces ya había toda una ansiedad en el entorno, ¿no? ¿Por qué no nace? Ese día finalmente llegó, que fue el equivalente era el 23 del mes de Falguna en el calendario Shakabda, que en nuestro calendario cristiano occidental fue el 14 de marzo de 1486. Yo me acuerdo, en 1986 celebramos en el templo de Barranco el 500 aniversario del señor Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? ¿Te acuerdas, Prabhu Pushpa? En Barranco, ¿no? Y yo me acuerdo, ese año los devotos renunciaron a su pasaje a la India, ¿no? Porque como era el 500 aniversario del señor Chaitanya Mahaprabhu, el presidente Daru Krishna Prabhu dijo, todo el que junte, así, en esa época así nomás no te autorizaban ir a India, no le importa que juntases tu pasaje, tenías que hacer muchos méritos para que te autoricen, pero el Prabhu dijo, bueno, el que junte su pasaje se va a todos, se iban a ir 20 devotos a India, ¿no? Todo el mundo hacía una maratón, era una maratón con conitos, porque no teníamos libros, ahí la revista Atma, ¿no? Entonces, y 20 devotos habían juntado su pasaje, hasta que vino alguien y le ofreció la venta de este templo, el terreno, que era una casa de campo, de una señora que quería vender su casa, ¿no? Y le ofreció a los devotos, y la oferta llegó hasta Prabhu Kamadeva, que era amigo de ella, no, de la esposa de Prabhu Kamadeva. O sea, bueno, por un contacto vino ahí. Y les dijeron, y le dijeron, ¿ustedes no quieren comprar un terreno? Y justo los devotos decían, pero nosotros ya necesitamos, justo se habían instalado las deidades Sri Radha Madan Bihari, su primera instalación fue en 1985, en octubre, ¿no? Y siempre la esperanza era, ¿cuándo va a tener su templo propio? Entonces, a esa señora,
que había ofrecido el templo, el Prabhu le preguntó, ¿y cuánto pides? Dijo, bueno, denme la inicial tanto. Y era justo el dinero que todos habían juntado. Entonces, y me acuerdo en ese 500 aniversario, en una clase así como ahora, el Prabhu le dijo, bueno, devotos, les conté el proyecto. Dijeron, ¿no? Yo les pido que si están de acuerdo, renuncien a su pasaje a la India para que nuestras deidades tengan su templo. Y todo el mundo ya digo, oh, gritaron ahí, ¿no? Yo me acuerdo mucho, ese fue el 500 aniversario del señor Chaitanya Mahaprabhu, 14 de marzo de 1486, apareció, ¿no? Ese fue escogido que tenía que ser, apareció en la noche, astrológicamente era un momento inauspicioso, ¿no? Porque era el día de Holi, que no es, pero era eclipse de luna. Entonces, para contrarrestar la mala influencia del eclipse, todo el mundo se había sumergido en el Ganges, pero fue un arreglo que hizo el señor Chaitanya para que en el momento en que él naciera, todos cantasen Krishna, 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 ¿no? Incluso dice que hasta los musulmanes cantaban Krishna, gente que no creía en Krishna cantaba Krishna, todo el mundo decía Krishna, 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 hasta por burla, todo decía. En ese momento aparece el señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces está descrito cómo era su cuerpo cuando aparece, cómo era la forma, dice que su rostro brillaba como miles de lunas y parecía una flor de loto que recién había germinado, la forma de su nariz, sus brazos dice que eran como piernas de elefante, sus cuerpos, ¿no? O sea, esos son los lakshans. Sus lakshans indicaba que era una forma divina de Vishnu, de Dios que había aparecido. Entonces apareció el abuelo, Nilambara Chakrabarti, hizo el cálculo astrológico y dijo, debido a que este niño es un ser extraordinario y ha venido de fuera de este universo, yo le doy el nombre de Vishvambara, ¿no? El sostenedor del universo. Entonces, pero las damas, las amigas de Madre Sachi, no, qué nombre tan, se veía como muy imponente, ¿no? Le vamos a llamar Goura Hari, porque era de un color dorado. Pero Madre Sachi dijo, yo le voy a llamar Nimai, porque toda la casa estaba bajo la sombra de un árbol de lino. Entonces, así apareció Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Gaura Premanandi Hari. Bueno, quisimos hacer un pequeño homenaje, un día tan importante. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, ya. Sí, pregunta. Respecto a la duda de Krishna. ¿Cómo? Respecto a la duda. A la duda, sí. Krishna es la fuente de todo y también es la verdad absoluta. Sí. Parecería que la duda sería oscuridad. ¿La duda sería qué? La duda de Krishna. Sí, por eso explicamos. Eso es a veces el desafío que nos hacen personas que no tienen fe en Dios. Krishna, ¿cómo va a dudar? ¿No? Entonces, claro, Krishna no viene a dudar ante nosotros de cosas mundanas, pero esa es una duda con respecto a algo que es de su misma potencia. Por eso es que Radha y Krishna son uno. Cuando pensamos en Krishna no podemos pensarlo separado de Srimati Radharani, ¿no? Entonces, Krishna mismo no conoce algunos aspectos de Radharani, ¿no? Pero Radha y Krishna son Sri Chaitanya Mahaprabhu. O sea, hay diferentes niveles de aspectos de Dios. Por eso se dice que cuando Krishna, por ejemplo, Krishna Bhagavan está ante los Vishnus, las formas de Vishnu, las formas de Vishnu reverencian a Krishna, porque entienden que yo soy Dios, pero él es un aspecto de Dios más completo que yo. Por eso está hay una famosa gradación que está en el... ¿Sí, Prabhu? Solo quería agregar algo. Yo tenía una duda entre Krishna y Vishnu. Y le pregunté al maestro espiritual. Y él me dijo, mira, Krishna es en su casa y Vishnu es en la oficina. Sí, gracias, Prabhu. No, yo estaba recordando esa famosa escala que está en el primer canto del Bhagavatam, cuando se habla de los
potencias espirituales que están mencionadas en el Néctar de la Devoción, se dice que las formas de Vishnu tienen hasta el 93% de las potencias de Krishna, ¿no? Pues Shiva tiene el 84%, y Brahma, que es una Jiva, tiene hasta el 78%, y nosotros tenemos cantidades minúsculas, ¿no? El 1 o 2%, una cosa así. Pero como Jivas, como almas, si nos perfeccionamos y alcanzamos la perfección, podríamos llegar al nivel de Brahma, 78%, pero nunca llegaríamos al 100%. Shiva alcanzaría el 84%, Vishnu el 93%, pero solo Krishna el 100%, ¿no? Entonces, ahora Radha y Krishna en un solo ser, eso es Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sí, yo sé que son conceptos bien profundos, ¿no? Yo me acuerdo de haber conversado esto con madre... ¿Cómo se llama la filósofa? La madre Dharmada, que se llama Damodari, la esposa de Nadi. Ella, me acuerdo, yo le hablaba de las potencias de Dios, y ella es filósofa. Y dice, wow, ¿que Dios tiene categorías? Sí, y conversábamos, ¿no? Por ejemplo, y ella es filósofa, ella conoce esos temas. Son temas muy profundos. Bueno, sí, pregunto. Sí. Respecto a estas dudas que se manifiestan cada 4.300 millones de años, cada día de Brahma, ¿se vuelve a renovar esta duda otra vez? Bueno, esas son dudas eternas que están en el plano absoluto, ¿no? De Krishna siempre va a tener esa duda, Krishna solo, sin Radharani, ¿no? Sí, pregunto. Sí. Usted mencionó que nosotros, como el ser humano, puede llegar a tener hasta porcentaje hacia atrás. Sí. Pero no así es. En este caso, Buda Maharaj, siendo niño, ya sabemos, meditó de tal manera que se convirtió, tuvo la potencia. Sí, eso ya estaría en un nivel de Shakti Avesh Avatar. Un Shakti Avesh Avatar es un alma que es una Jiva, como de la misma categoría que nosotros, que somos Jivas, pero recibe un poder de Dios. Como recibe un poder de Dios, puede actuar como Dios. Parashuram, por ejemplo, es un Shakti Avesh Avatar. Buda, el señor Buda, también es un Shakti Avesh Avatar. Esos son Jivas, pero que pueden actuar como Dios. Es como un embajador plenipotenciario. Por ejemplo, en lo que estaba viendo en el noticiero, que hay conversaciones para que haya paz entre Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces, un país envía un embajador plenipotenciario, que es únicamente un ciudadano, pero el Estado le ha dado el poder de representar a toda la nación, ¿no? En circunstancias críticas, ese hombre tiene el poder de decidir por todos, porque ese poder le ha sido dado, ¿no? Entonces, algo es como una comparación un poco burda, ¿no? Entonces, los Shakti Avesh Avatars, aunque no dejan de ser Jivas, pero reciben cierto poder de Dios, que ya es un poder divino que les ha sido conferido. Por lo tanto, se les adora como Dios también. Como Shakti Avesh Avatar, no sería que Dios te señale con el dedo, que Dios te escoja. Una vez que te liberes, si Dios te escoja, te puedes convertir en un Shakti Avesh Avatar. Pero podemos llegar a la perfección como Brahma, ¿no? Se dice que si una persona practica por 100 vidas el Varnashram a la perfección, se vuelve Brahma. Sí, pregunta. En ISKCON nosotros lo consideramos así, pero no necesariamente fuera de ISKCON. Otros Vaishnavas lo respetan como un maestro y todo, pero no necesariamente pero nosotros somos Rupa Nugas y Prabhupada Nugas. Para nosotros sí es un Shakti Avesh Avatar. Srila Prabhupada, cuando habló de los Shakti Avesh Avatars, mencionó, hay una cosa bien curiosa, y se van a asustar cuando yo Srila Prabhupada dijo que Jesucristo y Mahoma eran Shakti Avesh Avatar, tenían cierta potencia de Shakti Avesh Avatars, ¿no? Pero yo escuché una entrevista a Hansadutta Prabhu,
que él dijo que hasta Hitler, Prabhupada le dijo que un sentido era un tipo de Shakti-avesh avatar. Y cuando le preguntó, ¿cómo Hitler va a ser un Shakti-avesh avatar? Sí, porque tenía el poder de exterminar a millones. Por eso, a veces el concepto de Shakti-avesh avatar es, o sea, alguien que tiene el poder de mover masas y exterminar millones no es producto de la casualidad. No, esa persona, para una purga kármica, para que todo, en la Segunda Guerra Mundial todo el planeta Tierra fue sometido a penitencia, ¿no? Y tuvo que ser castigada la humanidad. Eso es lo que entendemos. Por eso murieron ahí como 70 millones de personas. O sea, como que todo el mundo se volvió loco, más o menos, ¿no? Y era la locura así total, y había que exterminar naciones enteras, ¿no? Pero eso no es producto, porque la gente dice, era un loco, un pintor frustrado, ¿no? Un loquito, un austríaco, y justo Piña llega al poder y es el loco. No, no es que un loquito frustrado, o sea, bueno, a lo mejor él tenía algún desequilibrio mental, yo no digo que no, pero para haber actuado con ese poder le fue conferido para el mal, ¿no? Pero porque todo el planeta tenía que ser purgado, ¿no? Entonces, a veces esos poderes son para el mal también, o a veces es para el bien. En el caso de Jesucristo y Mahoma, fundan religiones para elevar la conciencia de grandes naciones durante muchas generaciones. Es un tema bien profundo, bien complejo. Bueno, entonces, muchas gracias. Jai Srila Prabhupada aquí, Sri Gaur Purnima aquí, Gaura Premananda.